up a world, it takes all kinds. All kinds. It takes thin kinds, it takes fat kinds, it takes round kinds, it takes flat kinds, it takes small kinds, it takes tall kinds to make up a world. It takes strong types, it takes weak types, it takes French types, it takes Greek types, it takes chic types, it takes freak types to make up a world. Everybody's a freak. Yeah, yeah. Everybody is like no other. No. Everybody's unique. Yeah, yeah. But we're all of us still like one another. Members of the club. From the day you're born. Members of the club. In a long line. Members of the club. Baby, you can't leave, but you can't resign. Make up a world. Members of the club. Members of the club. Members of the club. Baby, you can't leave, but you can't resign. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la noche del cine y el teatro musical en el Cinemanicomio. Bienvenidos a Qué Ruina de Función. Y si esto es Qué Ruina de Función, tenemos con nosotros a Rufino Pérez. Muy buenas noches, Rufino. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Mira, estaba pensando que como ya todo el mundo tiene su apodo dentro del canal, tú podías ser Mr. Producer. A mí Mr. Producer me gusta mucho como apodo para Rufino. ¿Qué te parece a ti, Rufino? Ya me habías llamado Mr. Producer en el último programa. Ah, bueno, pues entonces es una idea genial que yo sabía que había copiado algún sitio, pero ahora lo hago en Blue Sky en vez de en X. O sea, hago el chiste y lo reciclo. ¿Qué te parece? Fantástico, maravilloso. Rufino, antes de que pases a explicarnos el concepto del programa de hoy, que es muy difícil de sintetizar en un solo título, que tú has dicho musicales imaginarios y que me parece un título brillante, y que yo me he visto en X, la red anteriormente conocida como Twitter, complicado para meter todo esto en un tweet, este concepto. Antes de explicarlo, yo voy a hacer algo que te encanta, Rufino, seguro, sé que lo estabas esperando y que por eso... Una sección. Y que no es una sección, es un clásico ya del canal, porque yo sé que tú has puesto esta fecha para este programa ya marcada hace mucho tiempo, porque querías que este fuera el primer programa que se emite en el Cinemanicomio desde que Vigo enciende las luces navideñas. Y como todo primer programa desde que Vigo enciende las luces navideñas, ha vuelto con nosotros el Pikachu navideño, Rufino. Entonces... Este programa yo lo voy a hacer con el Pikachu navideño, que esto es un clásico del canal. Pero, Daniel, o sea, ¿qué tiene que ver Pikachu con la Navidad? Pregunto desde la más absoluta ignorancia. Esto es una cosa que viene muy relacionado con el tren del hype y que contaré en algún momento. Pero mira, hace pop, pop
No me digas que no es maravilloso el Pikachu navideño, Rufino. Estas son las galas que se merece este gran programa que nos traes. Rufino, entonces, ahora, cuéntanos en qué consiste el concepto de este programa que nos has traído para hoy. Y Pikachu, si está contento, levantará las orejas. Muy bien, voy a intentar hacer una abstracción del momento que estamos viviendo. Pues mira, musicales imaginarios son musicales inspirados en películas, pero que no han sido adaptados a su vez a la gran pantalla y que, en la modesta opinión de quien les habla, merecerían una versión cinematográfica. Vale, pues no es tan difícil de explicar cuando lo explica alguien como Rufino. Entonces, estamos de suerte. Es un concepto que a mí me encanta y que además, Rufino, en caso de que en algún mes o en algún programa nos quedemos sin tema, siempre se puede hacer una segunda edición porque hay varios. De hecho, se han quedado varios fuera para este programa. Eso es. Pero bueno, hemos elegido 5 fantásticos musicales que creo que harían 5 fantásticas películas. Muy bien, pues si te parece, Rufino, sin más dilación, vamos con el primero y estamos hablando del origen. Bueno, antes que nada, si alguien entiende o si alguien coge la referencia de este primer vídeo que hemos puesto de presentación para el programa, por favor, que lo ponga en el chat y es más, si alguien lo ha entendido, lo pone en el chat, yo personalmente le mando el libro de Los Miserables, 40 años del musical, o algo así, era el título. ¿Qué hizo historia? Que escribimos, Rufino Pérez coordinó y yo hice una sección. Dice McManu de Bill Cage, ya claro, de Bill Cage, pero hay que entender, hay algo más detrás de ese vídeo. Frusna ha hecho su magia, yo tan solo doy esa pista. Vamos con Vicios Pequeños, la primera película, Vicios Pequeños, la que Fall, en mi francés de la Alianza Francesa, también cuando cerró Opening, Rufino, yo me metí en la Alianza Francesa, pero ya, bueno, tenía que trabajar mucho para pagar el crédito aquel que había pedido para Opening, ya iba a clases lo justo y tal, entonces, en fin. Ya, bueno, estoy seguro de que mi francés es mejor que el tuyo. Desde luego, Rufino, no me cabe la menor duda. Pero vamos a hablar antes que nada. Mira, toco campana, clink, 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 clink. Trayolo Furón se ha suscrito. Lo tengo, el libro, no la referencia, dice. Trayolo, pisazo en la castellana para ti. Andan también McManu, anda Ari, anda el doctor por ahí, que también hoy está a los mandos técnicos. Ya hay un montón de gente al otro lado. Y vamos a hablar antes del origen literario, ¿no? De la película Vicios Pequeños. Cuéntame. Sí. Bueno, la película Vicios Pequeños se basa en una obra de teatro. En una obra de teatro de Jean Porret, que es un autor que vivió entre 1926 y 1992, para que todos lo ubiquemos. El texto lo estrenó el 1 de febrero del 73 en el Teatro Palais Royal de París, y alcanzó casi las 2.000 representaciones. O sea, fue uno de esos grandes éxitos durante años en cartel en París. Poiret explicaba que la idea le surge o la inspiración le viene tras haber visto otra obra de teatro que se llama La Escalera, del año 66, de Charles Dyer, que, por cierto, también tuvo su versión cinematográfica, dirigida en el año 69 por Stanley Donen, y con 2 fantásticos, Rex Harrison y Richard Burton, haciendo de 2 peluqueros que eran pareja, convivían, ya entrados en años, y bueno, con una convivencia de la que echaban algunas chispas, ¿no? Esa obra tuvo, como decía, un notabilísimo éxito, a pesar de que generó una doble polémica. Por una parte, era la primera vez que sobre las tablas veíamos como protagonistas a una pareja homosexual, algo completamente inusual para ese momento, pero por otra, el colectivo gay y el colectivo homosexual se quejaba de que los roles eran algo estereotipados, ¿no? Y eso también, a su vez, pues generó
como decía, quejas por parte del colectivo. Bien, al final sí es cierto que hay ciertos estereotipos. Bueno, era un texto amable, aceptable para el público de la época y que al final pues que rompió algunas barreras, ¿no? Y a partir del éxito de la obra se plantea la adaptación cinematográfica. Bien, pues es una adaptación cinematográfica que funciona muy bien en Italia, pero sobre todo donde funciona espectacularmente bien es en Estados Unidos. Se estrena en Estados Unidos en 1978 y el éxito es desorbitado, hasta el punto de que se convierte en su estreno en la película más taquillera jamás estrenada en idioma no inglés en Estados Unidos. Y revisando información para la película, yo he descubierto, que no lo sabía, que estuvo nominada a 3 Oscar en su año, en una época en la que no era tan habitual que cine no estadounidense o cine no anglosajón al menos tuviera tantas nominaciones al Oscar. Sin ir más lejos, nominación a Mejor Director a Eduard Molinaro, nominación a Mejor Guión para Francis Weber, Eduard Molinaro, Marcelo Danon y Jean Poiret, y nominación al Oscar a Mejor Diseño de Vestuario. ¿Cómo no? Es una película que, vista a fecha de hoy, es muy divertida, sigue siendo muy divertida. Creo que a lo mejor ya a nivel visual, a nivel dirección, es una película un tanto más descuidada o que ha envejecido un poquito más, pudiera ser. Y sobre todo, cuando Mike Nichols estrena el remake en 1996, Una jaula de grillos, creo, a mi modo de ver, que es la versión de Nichols a la que la crítica aquí en España destrozó, no así en Estados Unidos, pero la crítica aquí en España destrozó Una jaula de grillos. Creo que es una versión superior, la de Nichols. Creo que Williams, Nathan Lane, el reparto es de campanillas. De hecho gana el SAG en el primer año de los SAG, y creo que el SAG a mejor ensemble, a mejor reparto, se crea para películas así. Robin Williams está espectacular en un papel que en un principio no iba a hacer él, iba a hacer el papel de Nathan Lane, pero cuando ese personaje, ese papel, me estoy explicando fatal. A ver, el reparto original era es Pikachu, puede ser. El reparto original era Robin Williams haciendo el papel de Nathan Lane y Steve Martin haciendo el papel de Robin Williams. ¿Qué sucede? Que Steve Martin andaba liado con Sargento Blinco y dijo, no puedo llegar a tiempo para el rodaje de esta película. Entonces es cuando llaman a Nathan Lane y Robin Williams dice, hombre, yo que soy siempre el actor histriónico, el actor pues más extrovertido, más tal, quiero hacer el personaje más contenido en esta película. Creo que es una decisión maravillosa porque Williams está muy bien, Nathan Lane está extraordinario, de hecho tuvo nominación al SAG a Mejor Actor y al Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto. Hank Azaria como Agador Spartacus creo que se roba la función durante gran parte de la película. Está por ahí también Gene Hackman y Diane West, que están divertidísimos los dos. Recuerdo una de las mayores carcajadas que yo pegué con la película cuando fui a ver al cine, es ese final con Gene Hackman travestido. Es maravilloso. Y luego Calista Flockhart, una jovencísima Calista Flockhart que tenía 30 años y hacía de un personaje de 18 en uno de sus primeros papeles en el cine, también es espectacular. Creo, por lo menos a nivel de mi generación, que Una jaula de grillos ha pasado por encima de Vicios pequeños, hasta el punto de que hoy en día creo que Vicios pequeños es una película que está moderadamente o relativamente olvidada y hay mucha gente que no sabe que Una jaula de grillos es un remake. En todo caso, me sorprende la literalidad del remake en sus primeros 2 actos, que tiene escenas prácticamente clavadas. Y cómo lo que alargan es el tercer acto, la cena, que lo convierten en un tema de enredo divertidísimo. Por cierto, Robin Williams, uno de los
de los motivos por los que quiso cambiar de papel es porque venía de señora Doubtfire y no quería acabar encasillándose en ese tipo de roles, sobre todo en el tercer acto. Mike Nichols le pidió a los actores, eso sí, una toma siguiendo el guión original perfectamente, al dedillo. Y después le rodaba varias con sus improvisaciones, pero al menos una tenían que seguir el guión original. No sé, creo que son muy recomendables en ambos casos. Mira, dice por aquí McManu, la música no era la original de We Are Family. Vamos acercándonos. Vamos bien, vamos bien. Acercándonos. Bueno, caliente. Rufino, pasamos a no ser que quieras tú decir algo más de las películas. No, querría reivindicar Vicios Pequeños, por cierto, título castellano absolutamente incomprensible, porque creo que es una gran película. Es verdad que Una jaula de grillos, sobre todo yo creo que por los protagonistas, por el reparto y por los valores de producción, pues ha pasado como una apisonadora por encima de esta película, que es mucho más pequeña y mucho más austera, pero para mí es igual de divertida. Está fantástico el dúo protagonista. Hay que decir que el papel de Alban lo hacía Michel Segol, que era también el Alban del original escénico, mientras que Jean Poiret, el autor de La función, que hacía de Georges sobre las tablas en París, tuvo que cederle su puesto a Ugo Tognazzi, que ya no se llama Georges, lógicamente, sino que se llama Renato, porque se trata de una coproducción franco-italiana, porque no fueron capaces de encontrar suficiente financiación en Francia para llevar el texto a la gran pantalla, dado lo, entre comillas, hoy nos parecerá un tanto, en fin, ridículo, polémico o transgresor del tema. Una película, en todo caso, divertidísima y que, por cierto, tuvo 2 secuelas que no he tenido la oportunidad de ver y que están todavía más enterradas que el título inicial. La jaula de las locas, ahí sí que, en fin, respetaron el título inicial del año 80, y La jaula de las locas 3, ellas se casan, del año 85. Es decir, que dio incluso para 2 secuelas. Pero eso es como una Rambo, película la primera era Acorralado, luego Rambo y luego Rambo 3. Quiero decir, claro, si la primera es Vicios Pequeños, ¿dónde está La jaula de las locas 2? En fin, no sé, es una cosa que, en fin, investigaremos. Cuéntanos, pues, Rufino, la adaptación musical. Hablamos del musical. Bueno, el celebérrimo musical La Cage aux Folles está basado realmente en el texto de Poiret. Aquí, por lo tanto, en fin, hemos hecho un poco de trampa, porque el original en el que se basa el musical es el texto teatral, no la película. El productor Alan Carr intentó conseguir los derechos de la película, porque la película aporta un cambio significativo con respecto al original escénico, que es la aparición de la madre biológica de Jean-Georges, que no sale, sin embargo, en el texto original. Pero el productor Alan Carr no consiguió los derechos del filme y tuvieron, por lo tanto, en la adaptación que sujetarse al original escénico. Para la adaptación contaron con Harvey Fierstein a cargo del libreto, del libro. A Harvey lo recordaréis, por ejemplo, por Hairspray, ya hemos hablado de él. La partitura era del celebérrimo Jerry Herman, autor, por ejemplo, de las canciones de Hello Dolly, y la dirección corrió a cargo de Arthur Lawrence, muy relevante, el libretista, West Side Story o Gypsy, entre sus títulos más importantes, y también un importante director de escena. Se estrena en Broadway en agosto del año 83, alcanzando las 1.761 representaciones, es decir, está en cartel más de 4 años. Y consigue 9 nominaciones a los premios Tony, de los cuales gana 6. Música, libro, partitura, actor, en este caso para George Kern, que hacía el papel de Alban. También nominaron a Jim Barry, a Mejor Actor, pero el Tony se lo birló George Kern, que por cierto había sido el finitodo original, para que veáis cómo este fantástico actor, que sigue en activo, por cierto, podía cambiar de registro. Y también dirección y vestuario. Es muy interesante de la
edición de ese año de los premios Tony, la contienda que se estableció entre la Cage of All como ese musical tradicional de la vieja escuela, heredero del legado de Rodgers y Hammerstein, por ejemplo, no mucho más moderno que un Hello Dolly que se había estrenado 20 años atrás, con el último título en ese momento estrenado por Stephen Sondheim, con libreto y dirección de James Levine, que era Sunday in the Park with George. Es decir, teníamos una batalla entre el viejo y el nuevo Broadway. Sunday consiguió 10 nominaciones, pero perdió en todas las categorías en las que competía con la Gage, excepto en la de iluminación. Además, eso sí, consiguió un segundo premio Tony a la mejor escenografía. Además de conseguir, no está de más decirlo, el premio Pulitzer. Es uno de los pocos musicales que consigue el premio Pulitzer ese año. ¿Y por qué digo que es interesante esta contienda? Porque además Jerry Herman, cuando subió a recoger el premio Tony a la mejor partitura, soltó una pullita nada disimulada a Stephen Sondheim, porque dijo literalmente: las melodías simples, tarareables, siguen vivas en Broadway. Clara referencia a la partitura mucho más compleja, más sofisticada, menos accesible, si queréis, que Sondheim había realizado para Sunday. En cualquier caso, la Cage of All contiene grandes números musicales, como A Little More Mascara, Song of the Sun, I Am What I Am, ese himno ya por excelencia que ha trascendido el mundo del musical y que fue, por cierto, el primer número que se escribió en el proceso de creación del musical, The Best of Times o Look Over There. En cuanto a otras producciones de este musical, vamos a destacar en primer lugar El primer viaje transatlántico. Llega a Londres en 1986 con el mismo equipo creativo que en Nueva York, pero solo alcanza 301 representaciones. No repite el éxito que había tenido en la Gran Vía Blanca. George Hahn repitió como Alban, y en este caso Dennis Quilly, otro Sweeney Todd, by the way, se ocupó del papel de George. A Nueva York vuelven al año 2004 en el primer revival dirigido por Jerry Sachs, con Gary Beach, que recordaréis de The Producers, por ejemplo, y Daniel Davis. Para que lo ubiquéis, Daniel Davis es el Niles de la Nanny. Estuvo solo meses en cartel, pero le dio tiempo de conseguir el premio Tony al mejor revival y a la mejor coreografía. A Londres vuelve en 2008, se estrena en ese pequeño teatro al sur de Londres del que ya hemos hablado en otras ocasiones, el Menier Chocolate Factory, esa incubadora de grandes montajes que luego dan el salto a menudo al West End y también con cierta frecuencia a Broadway. Y en este caso, el papel protagonista corría a cargo, me refiero al Alban, corría a cargo de Douglas Hodge, que estaba fantástico. La dirección era de Terry Johnson y esta es probablemente, de todas las producciones que se han podido ver, la mejor. ¿Por qué? Porque no, digamos, glamurizaba el mundo, la vida, el nightclub de los protagonistas. Este es un error en el que suelen caer la mayoría de los montajes. Al final yo creo que tiene más sentido pensar en este nightclub y la vida de estos personajes, pues, en fin, como algo más próximo realmente a un tugurio que a un gran nightclub de gran éxito y con grandes medios, ¿no? Bueno, esa producción, como decía, tuvo muchísimo éxito. Ganó 2 premios Olivier, Mejor Revival y Mejor Actor para Douglas Hodge, y de hecho fue transferido a Broadway en el año 2010. Hodge repitió en el papel de Alban y en cuanto al papel de George lo hacía Kelsey Grammer, al que no hará falta que os recuerde que sobre todo ha sido conocido por su Fraser. Esta producción también... Que Kelsey Grammer es la voz inglesa de Antonio Esquivias. Correcto, efectivamente.
Este montaje también consiguió varios premios Tony. Mejor revival, una vez más. Como veis, este es un musical reiteradamente premiado a lo largo del tiempo y también actor y director. A partir de ahí hemos tenido múltiples producciones internacionales, por mencionar solo algunos de los países donde han estado las locas encerradas en su jaula. Mencionaremos Suecia, Australia, Alemania, Colombia, México, Portugal, Países Bajos, Tailandia, Dinamarca, Panamá o Puerto Rico. En cuanto a España, el texto original lo hemos podido ver un par de veces sobre la escena. En el año 77 lo estrena Jaime Azpilicueta a los mandos, con adaptación de Juanjo Alonso Millán y con Vicente Parra y Ramón Corroto como protagonistas. Y ya en el año 99 es Rufino, Ángela... ¿tú tuviste ocasión de ver ese montaje cuando se estrenó? No. En el año 99 el director, en esta ocasión Ángel Alonso, cuenta con una pareja súper habitual de la escena, en este caso barcelonesa, que es la de Paco Morán y Joan Pera. Joan Pera, que por cierto sigue también en activo, está estrenando ahora una nueva comedia seguramente olvidable, pero en fin, tiene mucho mérito en Barcelona. Y en cuanto al musical, también nos ha visitado en 2 ocasiones. En el año 2001, Luis Ramírez, el añorado, aunque polémico Luis Ramírez, dirigió montaje, una adaptación de Nacho Artime, con, atención, Andrés Pajares haciendo de Albán y Joaquín Cremel. Ese montaje terminó un poquito como el Rosario de la Aurora. Vaya. No tuvo demasiada fortuna. ¡Qué sorpresa! Sí. O sea, recuperando información, al final hay un momento en el que Pajares se descuelga del montaje, dice que es porque no quiere hacer la posterior gira por provincias y que además desmiente que tenga una relación sentimental con Joaquín Cremel. Para demostrarlo delante de la prensa, en fin, se pega unos filetazos tremendos con la novia del momento. En fin, Pajares, ya sabéis, Sí. que se ha convertido en un personaje de su propia filmografía. Y en el año 2018 hay que mencionar el montaje dirigido por Ángel Yassar, con el propio Yassar al frente del reparto en el papel de Albán y con Oriol Burés como Josh. Un montaje fantástico, todo hay que decirlo, si bien he de decir que a mí Yassar no es un actor que me entusiasme. Ya. Bueno, en cuanto al legado de este musical, pues relevante, es el primer montaje en Broadway protagonizado por una pareja abiertamente homosexual. Había habido algunos homosexuales en papeles secundarios, había habido ya funciones como The Boys in the Band en el Off-Broadway, porque esa función no llega a Broadway hasta hace apenas unos años, pero este ya es el primer montaje donde hay una pareja abiertamente homosexual. Si bien, eso sí, la única, digamos, concesión a su relación romántica es un beso en la mejilla, en un determinado momento de la función. Por lo tanto, hablamos de un enfoque amable, casi familiar. Es verdad que es algo caricaturesco, pero también en un contexto muy complejo. Recordemos que estamos hablando del año 83, momento en el que estaba eclosionando la epidemia del SIDA, lo cual significaba, pues en fin, que el colectivo homosexual estaba particularmente señalado. En cualquier caso, yo creo que La Cas es un musical que pertenece a otra época y ya pertenecía a otra época en el momento del estreno. Y hoy lo observamos más como una curiosidad divertida, entretenida, que yo creo que como nada más. Por último, dejadme decir que La Cage of Falls es el musical que hemos explicado, pero también hay algo que pudo ser y no fue. En primer lugar, porque respecto al montaje teatral, Alan Carr inicialmente había reclutado a un equipo creativo al que posteriormente desestimó cuando entraron otros productores en el equipo. Pero inicialmente contaba para redactar el libreto con J. Preston Allen, la guionista de Marnie o de Cabaret. Para la partitura con Maury Yeston, el autor de Nine o Titanic, por ejemplo.
la dirección iba a correr a cargo de Mike Nichols. ¡Ostras! Y la coreografía a cargo de Tommy Tune. Bueno, finalmente se les descabalga y eso que ya habían empezado a trabajar en The Queen of Basin Street. Ese iba a ser el título porque iba a estar ambientado en Nueva Orleans. Bueno, ya sabemos que Una jaula de grillos, bueno, pues acaba en Miami Beach, o sea que no tan lejos, ¿no? Y de hecho podéis buscar por ahí, en fin, Spotify, esa canción, The Queen of Basin Street, se puede encontrar cantada por el propio Maury Yeston, haciendo todas las voces, por cierto, de ese número musical. Pero más allá de esto, cuando Mike Nichols asume el encargo de dirigir Una jaula de grillos, habla con uno de sus mejores amigos para que le componga algunos números musicales. ¿Quién es uno de sus mejores amigos o era uno de sus mejores amigos? Stephen Sondheim. Y a Stephen Sondheim le encarga algunos números musicales y Sondheim, obedientemente, le escribe un par de temas. El primero de ellos, It Takes All Kinds, que iba a abrir la película. Por eso habéis visto el arranque de Una jaula de grillos con It Takes All Kinds de Sondheim de fondo, gracias a la magia de Stephen Sondheim. Lógicamente... Y a la magia del doctor Frusna. Sí, que he dicho del doctor Sondheim. No, de Stephen Sondheim, dijiste. Claro, la comparación seguro que le honra. No, claro, yo no quería decir Frusna. Y ya Pikachu me está confundiendo a mí también. Sí, ahora va a ser la culpa. Mira, estoy manteniendo las orejas para no despistarte y aún encima me riñes. No, pero bueno, veo que a pesar de que has adelgazado, todavía te cabe el Pikachu. Bueno, pues además de It Takes All Kinds, también había escrito otro número musical llamado Little Dream, que podemos escuchar durante 30 segundos en uno de los ensayos de Alban, y también se pueden escuchar brevemente otros dos temas suyos, pero que son descartes. Can That Boy Foxtrot, que es un descarte de Follies, y Love is in the Air, que es un descarte de Forum. Bueno, ese es el musical que pudo ser y no fue. Muy bien, muy bien. Pues mira, dice Ari, la de cosas que se descubren y aprenden con Rufino. Y Trayolo Furón dice, qué guay el gorro de Pikachu, Dani. Mueve más las orejas. Vámonos con el siguiente musical, que está basado en una película titulada The Warriors, aquí llamada Los Amos de la Noche, que ya nadie la llama Los Amos de la Noche. O sea, The Warriors es The Warriors, como La La Land, que era La Ciudad de las Estrellas. Yeah. Pero a su vez The Warriors, Rufino, está basado tiene un origen literario, ¿verdad? Sí, está basado en una novela homónima, The Warriors, de Sol Yurik, y que a su vez se inspira en el texto de Anábasis de Jenofonte. Y tú me preguntarás, ¿pero qué es la Anábasis de Jenofonte? Rufino, ¿qué es la Anábasis? ¿Y quién era Jenofonte? Bueno, pues Jenofonte, que era un escritor y militar griego, escribe este texto sobre la marcha de los 10.000 que recorrieron una larga marcha del Egeo a Persia. Bueno, pues inspirado en esa marcha, Sol Yurik escribe su propia versión. No deja de ser también, no tanto una anábasis, por cierto, como una catábasis. Porque realmente lo he pensado yo viendo la película. Sí, además, bueno, lo comentábamos el otro día. Esto es una catábasis. ¿Cómo va a ser una anábasis? Claro. Bueno, porque una anábasis es una expedición que se desplaza desde la costa hacia el interior. Sin embargo, una catábasis es una expedición que se desplaza en el sentido contrario, del interior hacia la costa. Los de Orense que vienen en catábasis a Samil, por ejemplo, o los de Madrid, la famosa catábasis de Madrid a Valencia. Totalmente. Pues muy buenos ejemplos, por cierto. Veo que Pikachu no te ha terminado de sorber de todo el seso. No. Bueno, y de hecho aquí también hablamos de una cierta catábasis, porque al final vemos a un
grupo, a una pandilla que se desplaza del Bronx a Coney Island, ¿no? Bueno, sea como fuere, 48 kilómetros, por cierto, esa marcha de los 10.000 es la que inspira la novela de Saul Jurik y a su vez la película del inclito Walter Hill. Sí, una película que ha ido adquiriendo aroma de culto con el tiempo. Creo que The Warriors, cuando yo empecé a ver cine en los 90, es un ejemplo que pongo siempre, significaba mucho menos de lo que significa ahora. Es una película a la que el tiempo ha puesto muy en valor. Y es una película muy hija de su tiempo, tanto en estética como en aquello en lo que cuenta. Quiero decir, me encantan esas películas de los finales de los 70 y años 80 en la que Nueva York es como el peor sitio al que uno podría ir. Es inseguro, pueden apuñalarte en cualquier callejón, es sucio, lleno de pintadas. Ese Nueva York lo recogió muy bien el cine de aquella época y es obviamente el Nueva York que vemos aquí. Por cierto, Walter Hill propuso que en un subtítulo inicial dijera que esta película transcurría en un futuro, un poco siguiendo la estela de Darío Argento que vimos en el último programa de Cine y Olé. Y como era la época en la que todavía estaba Star Wars muy reciente, le dijeron a ver si iba a pensar la gente. Quiero decir, sale un cartel al principio, esto transcurre en un futuro y no sé qué y tal y cual, a ver si la gente se va a despistar, Walter Hill, que estamos contando otra cosa. Es una película curiosa, atípica, muy casi como de fases de un videojuego, ¿no? En la que los personajes van avanzando y sufriendo bajas en distintos segmentos casi episódicos. Una película con una estética tanto en vestuario como en dirección artística muy de la época y a la vez muy fascinante. Es una película muy sucia, muy incómoda de ver, es muy violenta. Y sobre todo, Rufino, no sé si estarás de acuerdo conmigo, una película como todas las buenas películas de verdad, que en el fondo también tiene mucho de western, ¿no? De estos personajes que van en expedición y tienen que llegar a un sitio y se van encontrando pues con distintas tribus de indios o distintas fatalidades a lo largo de la película. Es una película que te permite perderte 25 minutos por el medio y te vuelves a sumar a la película y entiendes perfectamente cuál es la dinámica y sigues totalmente con ella. Y luego además, como estos grandes westerns, tiene un final como muy épico y a mí me gustan mucho los westerns, primero en los que sale nieve y segundo en los que llegan al mar. Es como la culminación de la conquista del oeste, cuando ya no queda nada más que conquistar porque ya han llegado al mar. Una catábasis de libro. Vamos, yo siempre digo, a mí dame una buena catábasis. Y lo que pasa es que esto sería un eastern, ¿no? Porque llegan a la otra costa, o sea, realmente llegan a la... casi como el final de Apocalipto, cuando llegaban los barcos españoles. No es una película que por estética y por el tipo de espectador que soy, a mí me vaya a apasionar ni se encuentre entre mis favoritas, pero es una película que está narrada con el pulso de los grandes narradores de aquellos años. Podría ser una película perfectamente de John Carpenter. Y estaría rodada igual. Y pienso en el Carpenter de Asalto a la Comisaría del Distrito 13 o de 1997 Rescate en Nueva York. Es un poco una película del mismo género. Y no sé, creo que es una película muy interesante y que vista hoy no resulta descabellado que la conviertan en un musical. Quiero decir, ya sabes que cuentas con esa información y a lo mejor había que estar muy loco hace 10 o 15 años para pensar en ella como musical, pero vista hoy tiene bastante sentido. No sé a ti qué te parece, Rufino. Ah, bueno, por cierto, la película favorita de Ronald Reagan. Ronald Reagan, que llegó a Michael Bay. Bueno, y una de las favoritas del Doctor, ¿no? También. Sí, claro. También. Yo no llego a considerarla como El Doctor una obra maestra, pero es verdad que es una película fascinante. Es una de las películas en las que apenas pasa realmente nada, porque es cierto que el argumento lo podría sintetizar en apenas una frase y sin embargo te absorbe por completo, ¿no? Y yo creo que eso es de un mérito enorme, ¿no?
Pues Rufino, entonces, ¿quién decide hacer un musical con esta película? Bueno, pues claro, Lin-Manuel Miranda, nuestro querido Lin-Manuel Miranda, que tanto tiempo lleva alejado de Broadway, con apenas algún que otro escarceo, como recordaréis las letras que aportó al reciente montaje de New York, New York, pues acariciaba esta idea desde hace bastantes años. Esto se remonta a cuando tenía la tierna edad de 4 años y vio en VHS esta película. O eso al menos es lo que él dice. Es de una precocidad solo comparable a la tuya, de hecho. Sí, exacto. Cuando vi Vértigo en el vientre materno, y todavía lo recuerdo. Exacto. Bueno, yo no sé si lo viste o simplemente tenías vértigos. Sí, puede ser. Bueno, Lin-Manuel se obsesiona desde muy pequeño con esta película. En algún momento se plantea adaptarla a teatro, pero desecha rápidamente la idea porque realmente es una narración extremadamente cinemática, extremadamente cinematográfica, pero al final se anima y en 2022 se pone a trabajar en ello enrolando a la actriz y dramaturga Isa Davis. Hasta que llega el momento en el que lanzan el disco concepto, porque no hay todavía versión teatral de este musical, todavía no ha llegado a las tablas, el pasado día 18 de octubre. ¡Ostras, es decir, Rufino, vamos sobre la campana! Claro, absoluta actualidad, algo bastante inusual en nuestro programa. Bien, ¿por qué lo publican como concept album? Siguiendo la estela, por ejemplo, de Jesucristo Superstar, aducen 2 razones. En primer lugar, para poder reunir un reparto de campanillas, un reparto estelar. Y así tenemos primeramente nombres muy habituales y muy relevantes en Broadway, como Amber Gray, Philippa Sue, Coleman Domingo, Joshua Henry o Billy Porter, y también grandes nombres del panorama musical actual, como Kim Drácula, Lauryn Hill, Marc Anthony, el apuestísimo Marc Anthony o Nas. Esa es la primera razón. La segunda, que no querían sentirse constreñidos o querían evitar las restricciones que una puesta en escena les iba a imponer. Es decir, si tú ya estás trabajando en la composición, pero de la mano de un equipo de dirección, coreografía y demás, es más fácil que cedas a la tentación de facilitarles el camino. Y eso es algo que querían evitar, sabiendo lo difícil que será trasladar esta historia a un escenario, ¿no? Hace poco, por poneros un ejemplo, volví a ver, en fin, porque la carne es débil y al final uno se ve arrastrado también por amistades, Priscila, el musical Jukebox basado en la película homónima, ¿no? Y pensaba precisamente lo mal que funcionaba ese icónico momento de el autobús recorriendo el desierto con la drag sobre el techo mientras el viento empuja su vestido, ondea. Es un momento que teatralmente funciona muy mal. Y de hecho, hasta el punto que yo creo que habría que haberlo evitado o reformulado, pero ¿cómo le robas, cómo le dirlas ese momento icónico a un público que además no es el habitual de teatro, ¿no? Sí. Bueno, pues habrá que ver si algún día alguien se anima a llevar esta escena, cómo resuelven esta narración que es, como digo, tan cinemática. Bueno, es un disco, en mi opinión, muy recomendable, si bien es cierto que apenas hay concesiones, yo diría que casi ninguna concesión al sonido tradicional de Broadway. Vamos a escuchar, eso sí, mucho rap, mucho hip hop, como ya pasaba en Hamilton, pero también salsa, merengue, metal, ska, funk, rhythm and blues, hasta hay un pequeño guiño al K-pop o dancehall. Muchísimos estilos. Es normal que haya mucha música urbana y música multicultural, tiene todo el sentido en esta... Tiene todo el sentido. Y hay que decir que cada uno de los segmentos musicales son extremadamente teatrales. Es decir,
no son números musicales pensados para que vuelen solos. Están claramente anclados en el contexto y en la historia. Esto hay que decirlo en honor a los autores. Sí. Bueno, entonces, ¿hay posibilidades, Rufino, de que esto pise las tablas? Bueno, hasta ahora, desde luego, no ha trascendido ninguna noticia al respecto. Hay que decir además que la historia presenta una variación relevante con respecto a los originales literario y cinematográfico, que es que en este caso la banda de los Warriors está formada íntegramente por mujeres. Aquí, bueno, podemos observar un cierto, si quieres, oportunismo por una parte, pero también hay que decir que tiene su sentido, ¿no? Al final, bueno, que sea precisamente un grupo de mujeres el que es falsamente acusada de un asesinato, perseguida de manera extenuante a lo largo de toda la isla de Manhattan. Bueno, pues yo creo que está bastante bien traído. Además, eso es un guiño a un hecho real. En el año 71 hubo una reunión de bandas similar a la que se plantea al inicio de la historia en la Howe Avenue, el famoso Howe Avenue Peace Meeting, en el cual las mujeres pertenecientes a bandas callejeras, a pandillas callejeras, se sentaban al fondo del espacio. Y de hecho, las bandas formadas exclusivamente por mujeres ni siquiera habían sido invitadas a esa reunión. Hay otro cambio significativo en la historia con respecto a película y novela, pero no vamos a hacer spoilers esta noche. Vale. Te iba a decir, Rufino, la idea original de Walter Hill era que los Warriors fueran todos personas de color, personas negras, afroamericanos, no sé, la forma de decirlo. Pero le dijeron que por temas raciales y tal, que era preferible el que no fuera así, que fueran, pues eso, multiculturales, por así decirlo, ya en aquella época. Bueno, ahí tenemos, de hecho, caras en la película que luego también hemos visto en otros musicales, que Her o Xanadu. Sí. En fin. Bueno, destaquemos algunos de los números musicales como Survive the Night, If You Can Count, Call Me Mercy, Sick of Running, Reunion Square. Y que en el reparto de este disco hay 2 voces provenientes de la película. Y trascienden el cameo. Son los 2 policías. El papel de Victor lo hace David Patrick Kelly, que era Luther, es decir, el villano en la película, y el papel de Barnes lo hace James Remar, que era Ajax, uno de los miembros de la pandilla de los Warriors en la película. O sea, 2 guiños, yo creo que muy curiosos con respecto a la versión cinematográfica. ¿Dará el salto a las tablas? No lo sabemos. Lo que proponemos humildemente desde aquí y con la intención de empezar a crear ese estado de opinión es que quizás podríamos saltarnos el paso por las tablas e ir directamente al celuloide, porque creo que haría una gran película. Pues ahí queda la apuesta. Por favor, generemos este estado de opinión para que rueden la película y vámonos, Rufino, con la siguiente, que es una película que me has descubierto, que se llama Entre el amor y la muerte, de Ettore Scola, que a su vez, Rufino, también tiene un original literario. Sí, Ettore Scola, para hacer Passione d'amore, en España Entre el amor y la muerte, se basa en la novela Fosca, de Ugo Higinio Tarchetti. Este es un autor del siglo XIX que escribe este texto semi-biográfico, pero que no llega a terminar. De hecho, lo termina su amigo Salvatore Farina basándose en las notas que Tarchetti había dejado a su muerte. Tarchetti es un autor muy representativo del movimiento de la Scappaggiatura, que viene a ser la bohemia. La bohemia francesa llevada a Italia sería la Scappaggiatura. Tanto es así que Tarchetti murió con solo 30 años de edad y, por supuesto, como buen bohemio, de tuberculosis.
la escapasiatura no tiene nada que ver con la catábasis, ¿no? O sea, quiero decir, puede haber escapasiaturas de estas que sean catábasis y puede haber, pues, catábasis que no sean estrachatelas. Escapasiatura. No, vale, Totalmente, totalmente. Que hagas una catábasis no te obliga a hacerlo desde una posición de escapasiatura. Vale, perfecto. Quiero aclararlo porque eso es una cosa que se está comentando mucho últimamente y, en fin, por si quedan dudas. Vale, bien. Y a partir de ahí, Ettore Scola se lanza a rodar, ¿no? Bien, pues se lanza a rodar una película que a mí me ha parecido fascinante, que desconocía. Ettore Scola no es uno de mis directores de cabecera, por así decirlo. Le comentaba antes a Rufino que Una jornada particular, esta película con Mastroianni y Sofía Loren, que ha adquirido también cierto aire de culto con el paso del tiempo, no es una película que a mí me llame especialmente cuando la he visto. Sí que me gusta mucho su participación, la participación de Ettore Scola en una película, a ver si alguno de nuestros espectadores la ha visto, una película cómica italiana que se llama Buenas noches, señores y señoras, que es una película de episodios televisivos de humor absurdo que me parece verdaderamente divertida, pero no es un director que yo tenga, ya os digo, bajo mi radar, como diciendo, bueno, vamos a ver la filmografía de Scola. Pues se me pueden ocurrir mejores formas de pasar una tarde de sábado. Y en este caso, Entre el amor y la muerte, me ha parecido una película fascinante, porque es, a mi modo de ver, una película en esencia de terror. Es una película casi sobre el vampirismo emocional a lo mejor, pero primero tiene el color de una película de la Hammer, la aparición del personaje protagonista femenino que no aparece hasta los 20-25 minutos de película. Podría ser perfectamente la aparición de un vampiro en cualquier otra película. Bueno, no sabes que Tarquetti estuvo a punto de titular La vampira a su novela. Ah, pues no lo sabía. No lo sabía. Pues fíjate, fíjate, ha sido extremadamente perspicaz. Mira, aquí el doctor me la trae además al momento. Esta aparición es de peli de la Hammer, tal cual. Y cómo este personaje, que parece el Nosferatu de Klaus Kinski, mírale, poco a poco se va adueñando de la trama, de la vida del protagonista, y cómo acaba haciéndole perder la cabeza en una historia circular que prácticamente termina con nuestro protagonista contagiado, completamente vampirizado por el personaje protagonista femenino. Esta aparición en el tren también es de Pánico en el Transiberiano, o de Aquí huele a muerto, me recuerda mucho también. No sé, fantástica analogía. Creo, la tenía seguro muy presente Ettore Scola, o mejor, Sáenz de Heredia, cuando rodó Aquí huele a muerto, seguro que tenía pensado este homenaje a Entre el amor y la muerte. La película se presenta en el Festival de Cannes, un festival de Cannes del que se va de vacío, gana El hombre de hierro de Andrzej Wajda aquel año. Y por poner en contexto, que sabes que a mí esto me gusta especialmente, películas que compitieron en aquel Cannes fueron, por ejemplo, Carros de fuego, Excalibur, Posesión de Zulawski, La puerta del cielo de Cimino, Ladrón de Michael Mann, Patrimonio Nacional de Berlanga. Bueno, una cosecha interesantísima. Se fue de vacío Entre el amor y la muerte y hubiera merecido mejor suerte, y de verdad, dadle un tiento. Ayer cuando lo tuiteaba, For Your Consideration, Oscar me decía, es una película fantástica y de verdad que merece mucho, mucho la pena. ¿Y con quién se encuentra, con qué compositor se encuentra con Entre el amor y la muerte y dice, pues yo de esto voy a hacer un musical? Pues de rodillas, Stephen Sondheim. Madre mía. Claro, fíjate, este es un musical que se basa en la película, no en la novela. Está acreditada la película como fuente de inspiración del musical. Es el tercer musical en el que trabajan juntos James Lapine y Stephen Sondheim, tras Sunday in the Park with George, que hemos mencionado anteriormente, e Into the Woods. Y es probablemente la última gran obra maestra de Stephen Sondheim. Por cierto, es uno de los pocos musicales que Sondheim compone a su propia
bajo su propia iniciativa. La mayoría de los musicales en los que Sondheim trabajó partía la propuesta del director, del libretista, de alguien de su círculo, pero no habían sido iniciativa suya. Solo hay 3 excepciones: Sweeney Todd, Roadshow y Passion, precisamente. ¿Por qué? Porque cuando Sondheim ve la película, declara: cuando Fosca comienza a hablar y la cámara la enfoca, tuve mi epifanía. Momento muy Sweeney, por otra parte. Sí. Me di cuenta de que la historia no iba de cómo ella se iba a enamorar de él, sino de cómo él se iba a enamorar de ella. Es, de hecho, el primer musical romántico de Stephen Sondheim, que solo unos años más tarde, por cierto, tendría su primera relación sentimental, llegando más tarde incluso a casarse. Para lo que contaba, eso sí, con la ayuda de un verdadero, un genuino romántico, como era su colaborador en esos momentos, James Lapan. De hecho, este proyecto se inicia como un programa doble. Iban a ser 2 musicales en un acto. Por una parte, Passion, basado en el Passione d'Amore, y por otra, un musical que se iba a llamar Muscle, Músculo, Oh. y que estaba basado en las memorias de un tal Sam Fassel, que tenía muy serios problemas de vigorexia. Es decir, íbamos a tener una dupla sobre la obsesión de la belleza, o de la falta de belleza. Bueno, finalmente descartan ese episodio sobre The Muscle y se centran en Passion. Passion, perdón, se estrena en mayo del 94 en Broadway y alcanza la muy modesta cifra de 280 representaciones. Llega solo hasta enero del año siguiente. Es en ese momento el premio Tony al mejor musical con menos número de representaciones de la historia. La dirige Lapine, que como digo también es el autor del libreto, y eso sí, tienen la oportunidad durante su tiempo en cartel de grabarla para la PBS, para la televisión pública americana. Esa grabación es, yo creo que, sencilla de obtener y extremadamente recomendable. Poco después da el salto a Londres, se estrena en el año 96 en una versión revisada en el Teatro Queen's, por cierto, que hoy es el Teatro Sondheim, y dirigida por Jeremy Sands, con Michael Ball y Maria Friedman en los principales papeles, el de Giorgio y el de Fosca. Por cierto, Jerzy y Donna Murphy hacían lo propio en la versión de Broadway, acompañados de la maravillosa Marin Mazzi, la malograda, por otra parte es una lástima Marin Mazzi. Helen Hobson hizo el papel de Clara en Londres. Fosca y Clara, por cierto, Fosca significa oscuro en italiano, y bueno, pues claro, es evidente, ¿no? Posteriormente, algunos montajes reseñables. Hay un concierto del 10º aniversario en Nueva York. Hay un revival en Londres en 2010 dirigido por Jamie Lloyd, que hoy está triunfando con su versión de Sunset Boulevard en Broadway. En Alemania aterriza en 2011. Vuelve a los Broadway en 2013 en un montaje dirigido por John Doyle, que es un director que lleva a sus espaldas muchos montajes de Sondheim. Aterriza en Suecia en 2016 e incluso llega en versión concierto a Lincoln Center en 2005 con la maravillosa Patti LuPone haciendo de Fosca y con dirección de Lonnie Price. En cuanto a la partitura, no hay números musicales como tales porque es una partitura fluida. La música apenas deja de sonar durante toda la representación, aunque sí haya momentos dialogados. No hay números cerrados, por lo tanto, como tales, que de hecho inviten al público al aplauso. Pero bueno, podemos mencionar algunas arias, entre comillas, como Happiness, el número inicial, que también simboliza la relación tan carnal, tan física que existe en ese momento entre Giorgio y Clara. I Wish I Could Forget You, o Loving You, que es el número por excelencia de Fosca, ¿no? En el que declara cómo es su amor incondicional, obsesivo hacia Giorgio. Paradójicamente, Sondheim, que odiaba o que no le gustaba quizá la ópera, acaba escribiendo la que posiblemente
sea su propia ópera, en este caso, ¿no? Junto con Sweeney Todd, no tanto por la fluidez de la música como por la constante utilización de leitmotivs. Es un musical, además, que utiliza particularmente, de una manera particularmente interesante, en la relación epistolar de la novela, de la que lógicamente Ettore Scola se aparta en buena medida. Y si hay un musical que podría llegar a cualquier teatro de ópera, además de Sweeney Todd, es sin duda Passion. ¿Por qué Passion nos gusta tanto? Pues porque creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo el medio musical puede explicar una historia con herramientas que no están al alcance, pues, del novelista original o incluso del cinematógrafo que lo llevó a la gran pantalla, de Ettore Scola. Porque es una historia extremadamente compleja, que Giorgio deje a su bellísima amante en Milán para relacionarse sentimental e incluso físicamente con una mujer tan extraordinariamente fea como Fosca, es algo difícil de comprender en la novela, difícil de aceptar en la película y, por supuesto, también difícil de comprender y de aceptar sobre las tablas, pero para lo que la música sin duda nos ayuda, ¿no? Como digo siempre, la música llega donde las palabras o incluso la imagen no son capaces de llegar. También tiene que ver posiblemente con que hoy somos un público tan cínico que no creemos que una relación tan desigual sea factible, aunque probablemente todos conozcamos a alguna que en cierta medida lo sea, ¿no? Fosca es un ser físicamente repulsivo, lo es en enorme medida en la novela. De hecho, en la novela, incluso la noche de amor y de pasión que tiene con Giorgio parece más fruto de la compasión y de el resentimiento hacia Clara, que al final es la que rompe la relación con Giorgio, que de el amor. No es así tanto, desde luego, en la película, pero sigue siendo bastante repulsiva. Hemos visto imágenes. Realmente Fosca es una mujer horrorosa. La actriz, que por cierto ganó el Donatello a la mejor actriz, Valeria Dovici, no era particularmente bella, pero desde luego está ultra maquillada para la película. Y también en el musical la maravillosa Donna Murphy pues estaba caracterizada para desde luego no parecer especialmente atractiva, más bien todo lo contrario. Este musical, cuando se estrena en el año 94, sorprende a todos los aficionados, empezando por los fanáticos de Sondheim, como un servidor. Yo recuerdo muy bien el momento en el que llega a mi casa el disco de importación de Passion, lo pongo en el reproductor y digo, ¿qué es esto? Tardé mucho tiempo en comprenderlo, ¿no? Pero bueno, yo entonces era un jovenzuelo imberbe y con el tiempo he llegado a apreciar este musical como la obra maestra que es, ¿no? Aunque esta estructura musical compleja ya se anticipaba en Sunday, en menor medida en Into the Woods, pues sin duda implosiona en Passion, ¿no? Y es realmente llamativo que un compositor ya que frisaba los 70 años, pues todavía estuviera revolucionando el género en Broadway, ¿no? El musical cosechó 10 nominaciones a los premios Tony y se llevó 4. Musical, libreto, partitura y actriz, por supuesto, Donna Murphy. Posteriormente, también Maria Friedman consiguió como Fosca el premio Laurence Olivier en el año 97 y en la reposición de 2010 David Saxton también consiguió el premio al mejor actor como Giorgio. Un musical muy, muy recomendable, una película extremadamente también recomendable. Bueno, pues dice aquí la gente, Frusna, joder, cómo gozo estos programas, te quiero, Rufino. Ari, escucho a Rufino y solo quiero ir al teatro, a ver aquello de lo que habla. Bueno, pues si te parece, tomamos un poco de respiro, vemos un vídeo y esto nos dará pistas de cuál es el musical del que vamos a hablar a continuación. Así que, Frusna, dentro vídeo. Summer on the French Riviera. The nights are warm, the trees are in bloom, and everything is ripe
for the picking, particularly the tourists. In short, the perfect setting for any experienced, sophisticated, strikingly handsome con artist to ply his trade. Until one day, my territory is invaded by a young American grifter, a small-time con man whose dreams of grandeur... Wow. Fancy schmancy. What do you want, Freddie? What do I want? I thought I'd seen it all. I thought I knew the score. But coming here, I found a world I've never seen before. Now I know where I belong. A life of taste and class, with culture and sophistication pouring out. I want this! I want this! I want this! I thought I had a real gift, that penny anti-grift. But Freddie's getting ready now to give his life a lift. I'm tired of being a chump. I wanna be like Trump. 200 pounds of caviar in one gigantic lump. Give me great big stuff. This is how I gotta live. Great big stuff. Oh no alternative. Great big stuff. I want my silver spoon. Don't need it right now, but I better get it soon. Oh my God, the whole thing turns. I want a mansion with a moat, around which I will float, with some vast bottom babies in my glass bottom boat. A house in the Bahamas, paisley silk pajamas, poker with Al Roker and our friend Lorenzo Lamas. Give me great big stuff. I really do deserve it. Great big stuff. With servants who will serve it. Great big stuff. I don't give a damn what it's worth. Every day's my birthday. Every night is my bar mitzvah. Oh, give me a home where the centerfolds roam. Guccione on the phone, he got a party going on. And Hef will have me over to play some naked twister. Blotto in the grotto with a playmate and her sister. Ooh, rap stars will love me. I give me a posse, I eat. Chillin' in the city, sitting pretty in the caddy with P. Daddy or Puff Diddy or whatever. I'll change my name too. The islands in the winter, the Hamptons in the summer, the fashion plate I date'll give me in my Hummer. The cash to keep me idle, the chicks to keep me vital, the pills to keep me happy, even when I'm suicidal. I want some really nice crap, like a mink tracksuit, my own personal Zamboni, lots of unnecessary surgery. I can finally afford to see a Broadway show. I just want someone to love me for my money. Yeah. Oh, yeah. Bueno, pues Rufino, el musical se titula Dirty Rotten Scoundrels. Que viene de dos películas, una un remake de otra, un poco en la estela de Una jaula de grillos y Vicios pequeños. Y en este caso, como en el anterior, a mí el remake me parece bastante superior a la original. Y eso que en la original estamos hablando de dos seductores, Bedtime Story. Por cierto, no está disponible en ninguna plataforma y cuidado cuando pongáis Bedtime Story, a lo mejor en la Deep Web, para descargar, que salen cosas, ¿eh? O sea, a lo mejor no está en Filmin. Yo creo que lo he visto en Filmin, pero ahora... yo he tenido que... O igual lo estaba. Puede ser que lo estuviera o que se me haya escapado a mí, pero yo he tenido que buscar cosas y he visto cosas. Marlon Brando, David Niven,
Jack solo con este reparto debería ser un clásico instantáneo y el caso es que no lo es. Y esto nos da pistas de que a lo mejor pues la película no es redonda. Dicho lo cual, a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí. Dos seductores. Está muy divertida. Todo lo que hace divertido el remake del que hablaremos a continuación ya está aquí. Bien es verdad que así como Niven es un actor elegante, que da totalmente el papel, un papel que podría haber hecho Cary Grant en otro orden de cosas, es este tipo de personaje. Brando pudiera parecer un actor no demasiado dotado para la comedia, porque conocemos que Brando no era un tipo especialmente divertido en su vida privada, al menos. Y aquí yo entro con muchos prejuicios hacia Brando viendo la película, que no había visto hasta este momento, pero está muy bien, Brando. Hay un momento en el que hace como de discapacitado intelectual, hermano bastarde, exacto, y está muy simpático. Sí, yo creo que pesa mucho el halo, la imagen que todos tenemos de ese Brando dramático, carismático, icónico, y yo creo que aquí se aparta tanto de eso porque es una comedia y un papel con una comedia muy física, y yo creo que nos rompe los esquemas. Si nos acercáramos a esta película sin conocer nada de su filmografía, sin saber quién es Brando, muy posiblemente lo veríamos con otros ojos. Sí, mira, dice Ari que sí, que está en filming, pues se escapó de mi radar. Se escapó de mi radar. Bueno, pues lo que querías era bucear en la Deep Web. Era buscar Bedtime Story en la Deep Web. Por cierto, que originalmente querían a Gregory Peck y Tony Curtis para esta película. Tony Curtis daba el papel perfectamente. Yo, Gregory Peck, no tengo claro. Cary Grant y Tony Curtis hubiera estado muy bien, por ejemplo. Que por cierto, Brando decía que encontraba tan gracioso a David Niven que se estaba meando de la risa toda la película y que les estropeó bastantes tomas. Es una frase que se repite bastante en la filmografía de Brando, en otro orden de cosas. Dicho lo cual, Niven está extremadamente, como no podía ser de otra manera, flemático. O sea, que... Fíjate, yo creo que es con Grant el actor más elegante. La elegancia es David Niven en La Pantera Rosa, por ejemplo. Es que no puede estar mejor. Y luego en los 80, un maestro, un genio como Frank Oz, que ya le va tocando programa, también te digo, a Frank Oz de un modo u otro en el canal, porque a mí es un director que me apasiona, estrena Un par de seductores con Steve Martin y Michael Caine, y una comedia como casi todas las de Oz, redonda, divertidísima, de carcajada, en el que ellos dos tienen una química espectacular y que añade además un punto a la película original, y es que el personaje de ella, por así decirlo, y si no queréis demasiada spoiler, pues tiene más enjundia, ¿no? Tiene más el tercer vértice del triángulo, tiene una historia detrás, ¿no? Una película más cínica también que la original, y yo creo que más divertida, más redonda en general. El timing es una absoluta obra maestra. De hecho, yo te diría que de las 5 películas de las que hablamos hoy, 5 más, de hecho, sí, es la mejor. Es una comedia perfecta, funciona como un reloj suizo. Total. Estoy plenamente de acuerdo, Rufino. Y con este material hacen un musical. ¿Hacen un musical? Pues efectivamente. David Yazbek, que es un compositor muy importante del momento actual y que en su expediente tiene bastantes adaptaciones de películas. Piensa que ha estado a cargo de la partitura de Full Monty, de la partitura de un musical llamado, y a ver si adivináis cuál es la película en que se basa, Women on the Verge of a Nervous Breakdown. Ese fue Regu, ese musical, ¿no? Es un musical que yo no he tenido, o sí, he tenido la oportunidad de verlo. Sí que lo vi en Londres. Es un musical a reivindicar. Sí. Es un musical, sin duda, a reivindicar. Incomprendido.
The Band's Visit, la banda nos visita, perdona. Oh, maravillosa película. Un pequeño musical que, a pesar de su, digamos, austeridad y simplicidad, ganó el premio a Mejor Musical, el premio Tony a Mejor Musical, y también a Mejor Partitura para el propio Yazbek. Tootsie. Pues todo estos son musicales a los que Yazbek le ha letras y música. El libro en este caso era de Jeffrey Lane y se estrena en el año 2005 en Broadway. Alcanza la cifra modesta de 626 representaciones a pesar de ser divertidísimo, de contar con un reparto fantástico, el papel de Freddie Benson, Brando, Steve Martin, a cargo de Norbert Leo Butz, que es al que hemos visto en este fantástico número del interludio, el rol de Lawrence Jameson, David Niven o Michael Caine, fantástico también, lo hacía John Lithgow, otro fantástico actor de carácter, y el papel de la chica, de Janet Walker, era Shirley Jones en la película inicial, o Glenn Headley en el remake de Frank Oz, pues lo hacía Sherry Renee Scott. Todos ellos fantásticos. Montaje de Jack O'Brien con coreografía de Jerry Mitchell y arranca de 11 nominaciones el premio Tony al mejor actor para Norbert Leo Butz, que está fantástico en todo momento. Imaginaros ese Ruprecht, ahí lo estáis viendo. Hay que decir, por cierto, una anécdota de este montaje es que hay un momento en el que, y esto no es un spoiler, no vamos a destripar la película, pero Freddy se hace pasar por un militar impedido, sí. Con problemas de movilidad, se desplaza en silla de ruedas porque las piernas no le responden, no tiene sensibilidad en las piernas. Para demostrar que es así, Lawrence no se le ocurre mejor idea que darle unos fuertes latigazos en las espinillas. Sí. Bueno, pues en una de las funciones el actor se olvidó de ponerse las espinilleras. Bueno, imagínate, porque además tenía que aparentar que no le dolía, por supuesto. Ahí estaba la gracia, ¿no? Bueno, el montaje también llegó a Londres en el año 2014. Este es el que tuve yo la ocasión de ver, con dirección de Jerry Mitchell, que había coreografiado previamente el musical en Broadway, y con un reparto también fantástico. Rufus Hound era Freddie Benson, Lawrence Jameson lo hacía Robert Lindsay, que es una de esas leyendas del teatro musical londinense. Vendría a ser una especie de Fred Astaire, para que os hagáis una composición de lugar de la época, y Janet Walker lo encarnaba Catherine Kingsley. Bueno, un musical divertidísimo con grandes números musicales como Give Them What They Want, Oklahoma, All About Ruprecht o Like This, Like That. Fantástico, muy recomendable. Toco campana, clink, 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 porque entra Leo Berman, se suscribe, lleva 5 meses suscrito. Buenas noches, bonicos. Buenas noches, Leo, bonico, tú. Y nos vamos al último musical, Rufino. La última película en este caso, que es Billy Elliot. Recuerdo perfectamente cuando Billy Elliot se estrena en España, en esa primavera-invierno de 2001, y llega con varias nominaciones al Oscar debajo del brazo, actriz secundaria, director para Stephen Daldry, que debutaba detrás de las cámaras y que después haría, a mi modo de ver, películas superiores, y que ahora está completamente olvidado. Su carrera le ha hecho pues desaparecer. Tuvo este momento de fulgor al principio como una cerilla y después acabó apagándose. Billy Elliot fue todo un fenómeno. Una película de los 2000, pero que tiene mucho de ese cine británico de los 90 que podía evocarnos a Stephen Frears o a un Ken Loach, suavizado, un Ken Loach estético, por así decirlo. Viene un poco a rebufo también del éxito de Full Monty un par de años antes, y es una película que gustó a todo el mundo, gustó mucho en Hollywood, y a mí me gusta Regu.
y siempre que vuelvo a verla, digo, me tiene que gustar más. En esta ocasión seguro que me gusta, pero siempre me resulta regu, porque me recuerda a otras películas de otros directores que creo siempre que son mejores. Y en este caso, a título personalísimo, creo que todo el segmento de la huelga minera es como un poco obvio e incluso tratado con un gusto cuestionable, a mi modo de ver. Quiero decir, tiene esta mirada paternalista o un poco de turista sobre el obrero y hace que yo me sienta bastante más identificado con la mirada que hubiera podido dar el Stephen Frears de The Band o el Ken Loach de Sweet Sixteen, por ejemplo, sobre esta historia. Bien, es verdad que estoy equivocado porque Billy Elliot fue un éxito que jamás han alcanzado con este tipo de películas, ni Loach ni Frears, y que supuso, entre otras cosas, el descubrimiento de Jamie Bell, que ahí sigue años después siendo un actor extraordinario, como ya demostraba en esta película. Una película, ya digo, que es un poquito más de los 90 y esto se puede percibir, por ejemplo, en el uso de las canciones, del soundtrack. Estas canciones que van trufadas a lo largo de la película de un modo que se hacía mucho en el cine de los 90 y que ya en el cine de los 2000 desapareció un poquito, cuando las bandas sonoras, los soundtracks con las canciones de las películas eran superventas, como fue en el caso de Billy Elliot. En todo caso, película que se presenta en Cannes, en sección paralela, gusta muchísimo, va haciendo run run y acaba siendo un probablemente merecidísimo éxito de taquilla y popular, y ahí sigue todavía en el imaginario colectivo. Y en un pase de Cannes la descubre un tal Elton John y dice, ¿qué podría hacer yo con esto, Rufino? Bueno, y efectivamente ahí se lanza, ¿no? Es curioso, ¿eh? Porque yo la verdad es que tengo una opinión bastante más elevada de la película, pero claro, es verdad que no he visto ninguna de esas otras películas de Loach o Frears que mencionas, y igual esa falta de contexto No. es lo que me hace apreciar tanto Billy Elliot. También es una película que además me toca alguna fibra sensible. Hay algo seguramente irracional en mi aprecio por esta película, que viene ya de lejos del estreno, de hecho. Y en todo caso quiero decir que lo que he dado es una opinión personalísima. Siempre, las opiniones siempre son personales. Y que está probablemente equivocada, porque el éxito de la película en su momento y su pervivencia en el imaginario colectivo significa que algo muy bueno tiene que tener. A ver, sabemos ahora, Daniel, que Pikachu está hablando por ti. No te preocupes. Bien, perfecto. Es un Íñigo, esta es una adicción que podremos superar juntos. No te preocupes. Perfecto, me parece y estoy dispuesto a superarla, Rufino. Bueno, pues Elton John efectivamente se enamora de la historia, ya había hecho sus pinitos, como recordaréis, con El Rey León, y se lanza por la adaptación escénica. Por cierto, dejadme hacer un inciso. Elton John, que ahora mismo está presente simultáneamente con dos estrenos a los dos lados del Océano Atlántico. En Nueva York acaba de estrenar Tammy Faye. Y en Londres acaba de estrenar The Devil Wears Prada. ¡Ostras! Con Vanessa Williams. ¿Ya has podido escucharlo, Rufino? No, todavía no están los discos disponibles. Confío en poder ver Tammy Faye en Nueva York pronto. Si bien la crítica le ha dado bastantes zarpazos, así que, en fin, crucemos los dedos para que sobreviva el tiempo suficiente como para poder verla, porque me apetece mucho verla. La acompaña, por cierto, a las letras Jake Sears de Scissor Sisters, pero vamos a ver si sobrevive, porque realmente no ha arrancado bien en taquilla y la crítica, como decía, no ha sido especialmente amable con Tammy Faye, ¿no? Con lo cual, igual cuando hagamos balance de la temporada, allá por el mes de julio, lo tenemos que poner en el capítulo de los fracasos, ¿no? Pero bueno, The Devil Wears Prada todavía está, yo creo que en previas, aún no han salido las críticas, pero vamos a ver también cómo funciona, ¿no? Ojo, que piensa que Elton John también tiene algunos fracasos estrepitosos a sus espaldas.
no lo recordaréis porque sois muy jóvenes, pero se encargó de la adaptación musical de Entrevista con el vampiro, Lester. Y eso duró tan poco en cartel que no les dio tiempo ni de grabar el disco. No hay ni grabación discográfica. Se eliminaron las pruebas y si lo grabaron lo enterraron en el desierto como el videojuego de E.T. Lo deben tener ahí 4, ¿sabes? Grabado desde la mesa de sonido, pero no hay disco ni siquiera de Lester. Bueno, la música, como decimos, a cargo del gran Elton John, que además, como sabéis, se ha retirado ya de los escenarios y ahora ya lo que le queda es, en fin, seguirse vistiendo como si fuera su propia abuela y componer musicales. Y letras y libro a cargo de Lee Hall, que había sido también el guionista de la película de Billy Elliot, ¿no? Por cierto, a Lee Hall le debemos también el fantástico guión de Rocketman. Y también es, entre sus créditos está el guión, que no sé ni siquiera por qué hubo que hacerlo, de Cats. Madre mía, Rufino. En fin, de lo mejor y de lo peor es capaz este hombre. Bueno, este musical fue un éxito atronador en Londres, desde el año 2005 hasta el 2016. 4.600 representaciones, ni más ni menos. Se llegó a grabar también en vídeo, lo podéis encontrar seguro, muy, muy recomendable, con una fantástica Rosie Henshall, una de las grandes damas del teatro musical británico, en el papel de Mrs. Wilkinson. Si bien quien la estrenó, el papel de la profesora Wilkinson lo hacía Heidi Wynn, y teníamos 3 Billys. Ya sabéis que cuando se hace en España, David Serrano necesita entre 12 y 14 Billys, pero en Londres se bastaban con 3. En este caso, Liam Mower, James Lomas y George Maguire fueron los 3 Billys originales. Lógicamente, como os podéis imaginar, con una altísima rotación, porque encima enseguida les cambiaba la voz y empezaban a, en fin, a criar pelo en buena parte de su cuerpo. Este montaje obtiene varios premios Oliver, musical, a actor le dan el premio ex aequo a los 3 Billys originales, coreografía y sonido. Poco después, en el año 2008, llega a Broadway, pero aquí tiene un éxito bastante más modesto desde el punto de vista de público, de taquilla, porque solo está en cartel durante 1.312 representaciones, es decir, poco más de 3 años. Pero eso sí, de 15 nominaciones, ni más ni menos, obtiene 10 premios. Cuidado. Musical, libro, actor secundario, Gregory Javara, como el padre de Billy, director, coreógrafo, Peter Darling, orquestaciones, por cierto, el director también era Stephen Daldry, como para la película, escenografía, iluminación y sonido. Y también le dan el premio ex aequo a los 3 Billys, que en esta ocasión, vamos a tirar de chuleta, son Kirill Kulish, David Álvarez y Trent Kovalik. Hay que decir que esta costumbre no muy elegante de premiar a niños ha dejado de suceder. Ahora ya cuando hay niños con un papel más o menos relevante, les dan un tono honorífico y evitan sustraerle el premio a actores profesionales con una carrera más o menos relevante a sus espaldas. La primera versión en castellano llega a México en 2017 y ese mismo año también se estrena en Madrid, en un montaje de nuestro queridísimo David Serrano y con un reparto de campanillas. Entre los adultos estaba Carlos Hipólito, fantástico, como el padre de Billy, o Natalia Millán, la maravillosa Natalia Millán, como la profesora Wilkinson. Está en cartel hasta 2020, eso es un periodo de tiempo más que razonable, muy apreciable, y un año después también tiene una estancia, una temporada en Barcelona, alcanzando en total 1.166 representaciones. Por lo tanto, la versión de Billy Elliot que más tiempo ha estado en cartel después de las de Londres y de Broadway. Aparte de esto, se ha podido ver en Seúl, en Oslo, en Copenhague, en Roma, en Budapest. Bueno, la partitura es fantástica, cuenta con grandes números musicales como The Stars Look Down,
Por cierto, el título de una novela del año 35, que ya nos ha hablado de los conflictos mineros, por lo tanto hay un guiño, un homenaje. Shine, Solidarity, Born to Boogie, Angry Dance, ese número fantástico en el que Billy expresa su rabia, su enfado a través de la danza, o Electricity. Dejadme añadir por último que el momento del estreno como profesional de Billy, ese montaje de El lago de los cisnes protagonizado exclusivamente por hombres, ese montaje existe realmente. Es un montaje de Matthew Byrne, un Swan Lake exclusivamente compuesto, danzado por hombres, un montaje maravilloso que también, por cierto, está accesible en vídeo y que fue el que puso en órbita a Matthew Byrne, hoy también director de musicales. De hecho, es el responsable del montaje de Oliver, de la reposición de Oliver, que está a punto de estrenarse en Londres. Yo te he de decir, Rufino, que vi Billy Elliot en Londres en 2007 y quedé gratamente sorprendido. Es uno de estos casos en los que el musical me gusta bastante más que la película y creo que era un montaje espectacular. Un montaje, por cierto, que en 2008 llegaría el amigo Tom Holland, hoy Spider-Man o el niño de Lo Imposible, para ser uno de esos 3 chavales que lo protagonizaba. Un tipo de un talento extraordinario, Tom Holland. Sí. Y hablabas esto de la pubertad y tal, le pasó a Jamie Bell en la película. De hecho, la voz fluctúa a lo largo de la película y la escena inicial donde él salta en la cama, pues ya le habían salido pelos en todas partes y le tuvieron que afeitar las piernas y cambiarle un poco el peinado para darle cierta sensación de raccord o continuidad, porque además es justo al principio de la película y claro, el chaval ya, en fin... No... Está extraordinario Jamie Bell, que por cierto, luego lo veríamos también en Rocketman, Sí. También escrita por Lee Hall. Sí, señor, es un descubrimiento fantástico y en general todo el reparto en la película que daba la sensación de que a mí no me gusta la película me parece muy interesante y me parece muy entretenida. Es tan solo que no me sumo al fenómeno, pero todo el reparto está espectacular también. Y nada, Rufino, con esto yo creo que hemos dado una buena ronda, ¿no? Hasta aquí llegó la marea. Bueno, pues si la gente quiere más programas de estos, desde luego que sepan que hemos barajado muchos títulos para habría camino para hacer por lo menos otro más y recordar... Mira, déjame hacer un teaser, como Venga. dicen ahora los modernos. Venga, dale. Se nos quedó en puertas y fíjate, además se va a estrenar en Barcelona en enero. Me hace muchísima ilusión y tengo muchísimas ganas. El Día de la Marmota, Atrapado en el Tiempo. Sí, porque bueno, como ya habíamos hablado de... Pero ya se habló. Pero bueno, da igual película, porque realmente de la película se dan 2 o 3 pinceladas y lo importante es el musical, o sea que se puede hablar de ello y se nos quedaron varios nombres muy interesantes. El Cinemanicomio vuelve ¿cuándo? El martes que viene en un ¿Qué me pasa, doctor? Apasionante con Alberto Abuín, que me escribía hoy y me decía, tengo muchas ganas del programa, en el que nos va a hablar de sus 5 obras maestras del Clint Eastwood director antes de Sin Perdón. Esto es, el Eastwood que despreciaba la crítica y que Abuín dice ya era un genio dirigiendo. Y estas son, según él, y las películas de las que hablaremos, Escalofrío en la noche, El fuera de la ley, El aventurero de medianoche, El jinete pálido y Bird. O sea, quiero decir, tenemos ahí un peliculón programa, tras peliculón. Claro, o sea, tenemos ahí programote en ciernes con Alberto Abuín, que además viene cargadito de información. Y nada más, dar muchísimas gracias a todos los espectadores que hoy habéis estado en el programa para cafeteros del Cinemanicomio, que es el que ruina de función. Muchísimas gracias a Frusna, autor de los layouts, de los montajes y de toda la parte técnica. A Rufino Pérez, que aprendemos muchísimo y tiene su propio club de fans en el Cinemanicomio, que además me pedía la palabra. Rufino, ¿qué querías decir? No, hombre, que no te olvides de que tenemos una propina para cerrar. Sí. Tenemos,
como Vale, vale. siempre, en No, qué ruina yo de digo, función. Pikachu igual te ha Antes de terminado de irnos, no, resolver el mira, sexo. Pikachu está contento. Pikachu, ¿te apetece ver el vídeo que nos ha preparado Fusney y ¿Sabes, Rufino? sabes lo Pica, mejor pica, de todo? pica, pica. ¿Sabes lo mejor de todo? Sí. Es que yo ni siquiera sé qué coño es esto de Pikachu. O sea, ¿esto que Pues es un dibujo animado o es un videojuego? ¿O esto esto es qué? un What the dibujo fuck is animado de Pikachu? Pokémon, de videojuego japonés. Clink, 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 clink. Mira, mira Pikachu, mira Pikachu. Pues moviendo las orejas de Pikachu, nos despedimos en este primer programa de temporada navideña del Cine Manicomio. Por eso ha vuelto el gorro Pikachu. ¿Por qué me ha tenido que tocar a mí? Y os dejamos con un vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias. Pica, pica, pica. Loving you is not a choice. It's who I am. Loving you is not a choice, and not much reason to rejoice. But it gives me purpose, gives me voice to say to the world, this is why I live. You are why I live. Loving you is why I do the things I do. Loving you is not in my control. But loving you, I have a goal for what's left of my life. I will live and I would die for you. Die for me? What kind of love is that? The truest love.